que tenemos acerca de que el clima está cambiando está acelerado como nunca antes se registró en términos de cuánto está aumentando la temperatura y en cuánto tiempo se está dando ese aumento de... Esperando que el cambio climático sea más severo en sí. Para que la temperatura no suba más de 2 grados y haga insostenible la vida en este planeta, será muy difícil volver atrás al planeta tal como lo conocimos nosotros. O sea, será un planeta sin ártico, sin glaciares, sin nieve en invierno. Como un planeta la gente no se puede bañar en el mar, donde habrá más plástico que peces. Son datos que existen, que la ciencia avala y que requieren ya mismo un cambio de rumbo. ¿Qué puedo hacer yo? Me dirías, involucrate. Totalmente. Pero no solo involucrate hacia afuera, involucrate hacia adentro. Viajá primero hacia vos mismo, para saber hasta dónde vos estás dispuesto a tejer una sociedad mejor, empezando por tus propias renuncias, ¿entiendes? Voy en la búsqueda de quienes ya dieron el grito de arranque. Este es un viaje hacia afuera, mi país, y hacia adentro, mi conciencia. Soy parte de un equipo que camina en la misma búsqueda. Nací y me crié en el campo, donde la llanura es fértil para toda la producción agrícola y ganadera. Hoy peligra el suelo, la fertilidad y toda su producción. Vení, chiquita. Contame tu historia, ¿cómo es? Bueno, resumirla va a ser difícil. Mi historia, bueno, nací acá. Mis abuelos, en la época de las colonias, les toca un pedazo de campo. Ahí arranca toda una historia de laburo, de sacrificio, de muchas ovejas, con muchos chanchos, con muchos patos, gansos, gallinas. Bueno, una quinta, como corresponde. Se entregaba leche en el pueblo con un tipo lechero. Y bueno, después mi papá empieza a crecer y a tomar un poco más de cartas en el asunto. Mi papá empieza a aventurar en ir en búsqueda de esto, en el crecimiento, en el desarrollo. Empiezan a comprar mejores herramientas, agrandan el tambo porque ven que el modelo de tambo que ellos hacían servía, entonces buscaron por más y ya ahí empieza esto de el engaño, digo yo. ¿Ahí empieza el engaño? Y el engaño del Estado, del sistema. Empiezan a buscarle para esto o para lo otro y tumba, cayeron, o sea, se fundieron. La Revolución Verde trajo al campo nuevas tecnologías, maquinaria de punta, agroquímicos y nuevas variedades de cultivos, como el trigo, el maíz híbrido y la soja transgénica. Una de las consecuencias de este modelo productivo es que es un modelo productivo que funciona muy bien a gran escala, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque uno a gran escala, un negocio de escala es un negocio de pequeños márgenes, pero de gran diversificación, de gran volumen. No obstante, el productor de mediana escala, más pequeña escala, sigue este paquete tecnológico moderno del gran productor. Y el resultado es que los márgenes son muy pequeños. Es un modelo capitalista, es un modelo de empresas que le sirve mucho a las empresas, pero no es tanto para los productores familiares, los tenedores de la tierra, los propietarios de la tierra.
A mi papá lo puso modelo. A mi papá sí. Mi abuelo no. Mi abuelo, si hubiese sido joven, hubiese vuelto a arrancar otra vez. Y no nos pulsaba nadie de acá. A mi papá sí. A la generación de mi papá sí. A la que quería progresar, a la que se comió el verso. Se vendió todas las vacas, se vendió los tractores, todo lo que se había trabajado, todo el sacrificio de toda la vida se vendió en un día. Mi abuelo se suicida. Yo me fui a trabajar, cuando mi abuelo se suicida, yo hasta ahí trabajaba porque estaba cerca de él, quería estar cerca de él. Todos los días quería estar cerca de él porque yo me crié con él acá. Y cuando él falleció, le dije a mi papá, papi, yo quiero trabajar la chacra, ¿qué vas a hacer con eso? Y hacelo, dice, pero no vas a ir a ningún lado. Mi visión era que teníamos que volver a trabajar como mi abuelo. Hasta ahí venía bárbaro yo. Y hasta ahí la agroecología no existía. Para mí existía que yo tenía que trabajar con mi abuelo, como ellos trabajaban. Acá hay que diversificar, hay que empezar a volver esto a hacer una quinta, hay que hacer de todo. Eso va a ser la forma, hay que volver con el tambito, hay que volver a las raíces, donde arrancamos. Hay que volver ahí, llegamos a un punto que nos equivocamos, volver para atrás. Ese era mi enfoque. El desarrollo avanza y no mira hacia atrás. Seguimos extrayendo, innovando, aplicando, recaudando. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el límite? ¿Qué estamos buscando? Estamos interviniendo el ambiente de una manera tan intensa que nos enferma. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Bien, chévere. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, nosotros somos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. Estamos haciendo una encuesta. Campamento tras campamento empiezan a aparecer algunos problemas de salud que no eran habituales en nuestro país o que al menos no estaban registrados como habituales y que en estos lugares se repetían en uno, en otro, en otro, en otro, en otro y dijimos, bueno, acá hay un patrón. En Argentina las principales enfermedades crónicas son la hipertensión y la diabetes y nosotros encontramos en los campamentos sanitarios las principales enfermedades referidas por los vecinos son la hipertensión, sí, pero en segundo lugar el hipotiroidismo, no la diabetes. Y esto nos llama la atención, porque el hipotiroidismo no figura en la estadística oficial en la Argentina ni siquiera entre las 10 principales enfermedades crónicas. Nosotros los encontrábamos en segundo lugar. ¿Y usted, durante estos últimos 12 meses, qué le pasó que tuvo que ir al médico? Que me contó? No, que por ahí a la noche me ataca cuando hay cambio de tiempo, no puedo respirar, me agito mucho. Me siento toser. Nadie me corta todo y no puedo respirar. Después empezaban a aparecer también trastornos neurológicos y en personas jóvenes. Digo, Alzheimer en personas de 60 años, empezaban a aparecer problemas reproductivos, empezaban a aparecer también un incremento de los abortos espontáneos, empezaban a aparecer un incremento de las malformaciones congénitas y claramente había una prevalencia, o sea, una cantidad de casos de cáncer en el pueblo muy importante. Nosotros, con esa información, identificando que eso no coincidía con lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, y agarramos los mapas para ver qué es lo que está ocurriendo en términos territoriales. Y lo que encontramos es que, efectivamente, un desierto verde de soja alrededor hacen que uno diga, quizás, solo quizás, esta transformación del modelo de producción pueda tener que ver con la modificación de los perfiles epidemiológicos de la comunidad. Nosotros queremos decirles que se nos mintió cuando se nos dijo que los modelos de producción de transgénicos dependientes de veneno eran para que se use menos veneno. Que se nos mintió cuando se nos dijo que la química que se iba a utilizar a partir de esos modelos era inocua para la salud humana porque se sabía que así no lo era. Lo que la ciencia dice en sus laboratorios, lo que las madres nos dicen que han tenido sus hijos, lo que los granjeros ven en sus granjas, es lo que nosotros vemos en los territorios con seres humanos. Señores jueces, la diversidad está en peligro. Señores jueces, nos han empujado a una situación de ecocidio y estamos aquí para poder denunciarlo. Muchas gracias.
Argentina es uno de los países con mayor nivel de aplicación de herbicidas en el mundo. En este país es muy común, por ejemplo, el uso de glifosato en la aplicación de los cultivos genéticamente modificados. No, todo lo contrario. Pero claro, antes era una panacea el glifosato. Porque estaba bueno, porque mataba nada más que los yuyos y que cuando llegaba a la tierra se desactivaba y que no había ningún inconveniente. De este producto maravilloso que es el glifosato, vos ponés 1,5 litros, 2 litros, y en el cabo de 2, 3, 4 años va a desaparecer el banco de semillas y no vas a tener que poner nada más. Pero aparte de eso, la molécula cuando toca la tierra se desactiva y no hay ningún tipo de problema. Y yo creo que yo junto con miles de personas creímos eso y no era así. El problema es que estás respirando ese gas. Ni hablar de los depósitos, de la gente que necesita para producir estos agroquímicos, tiene que manipularlos, tiene que llevar en sus camionetas, lo tiene que tener en un depósito que muchas veces es una habitación de la casa. ¿Y a dónde van esas moléculas? No pasa nada, no van a ningún lado. Ah, sí. Y cuando entras al galpón, ¿qué te pasa? ¿Sentís el olor? Y bueno, te lo estás fumando. Yo soy un afectado por los efectos adversos de un gran negocio como es la agricultura industrial. Fabián Tomasi trabajó 10 años para una empresa de fumigación aérea. Se enfermó de polioneuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizada por aspirar los solventes. No creo de que esto tenga solución por reflexión del humano. Creo que la naturaleza se va a cobrar lo mal que se está haciendo. Y decís, bueno, pucha, yo no sabía que era tan malo, ¿no? A partir de la introducción de esta tecnología que se llama RR, que significa Roundup Ready, o sea, la soja lista para el Roundup, bueno, el manejo se transforma en algo muy fácil, ¿verdad? Muy simple. El chacarero ya no tiene que andar buscando qué herbicida, para qué planta, para qué maleza, para qué cultivo, sino que ya con un solo herbicida de amplio espectro que controla todo, se las arregla. A cada paso que se da es una oportunidad para las empresas para generar un nuevo producto que está patentado y que, bueno, que el productor va a tener que pagar royalties por usar esa semilla. Por eso interrumpí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? Ellos lo que quieren es venderte no una vez, quieren venderte toda la vida la semilla, que vos dependas, no solo el paquete tecnológico que va atrás de la semilla, porque esa es otra cosa. No es solo la semilla con su característica que expresa que es la resistencia al glifosato, sino que es, vos para hacer esta semilla y que te rinda la cantidad de kilos que te tiene que rendir de acuerdo a la zona, porque se venden así las semillas, bueno, para tal zona, en determinada época del año, tenés que poner esto, pero la tenés que acompañar con determinada desinfección del suelo, determinados insecticidas, determinados herbicidas, fungicidas, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un paquete tecnológico que acompaña eso. Si uno no lo hace, no rinde esa semilla, no funciona. Empiezan a aparecer malezas que se hacen resistentes a esos productos. Entonces ya no eran 2 litros. Tuvieron que usar 4, 6, 8, 10. Chaco está en 40 litros. Hoy tenemos signos de fitotoxicidad, que es la toxicidad que genera el pesticida en una planta. Los vemos, por ejemplo, en los árboles de las plazas de los pueblos. Nosotros no estamos diciendo los agrotóxicos son los que generaron esto. Estamos diciendo, ¿alguien puede darnos pruebas científicas de que los agrotóxicos son absolutamente ajenos a la transformación del perfil epidemiológico que se dio en simultáneo con la transformación del modelo productivo que incrementó 848% el uso de venenos en una superficie que solo creció un 50%? Que la ciencia nos lo explique para poder seguir dialogando científicamente. La concentración de las riquezas hace que también ciertos poderes, ciertos lobbies, ciertas corporaciones tengan un peso indebido en las políticas públicas. El hecho de que hoy
una sustancia cancerígena como el glifosato, que ha sido identificado por la Organización Mundial de la Salud como altamente cancerígeno, que ni siquiera se pueda erradicar en Europa, justamente por la presión de corporaciones como Monsanto o Bayer, hacen que en países como Argentina estemos incluso al final de ese tren. Hay estudios del CONICET que muestran glifosato en el agua de lluvia. ¿No? Y ahí ya no depende tanto de dónde estemos. La gente, nosotros viviendo en zonas urbanas, tenemos glifosato en la sangre por lo que consumimos, ¿verdad? Y eso hablando de las poblaciones, sin hablar de la biodiversidad, sin hablar de los peces, sin hablar de los polinizadores, sin hablar de los insectos que pueden actuar como enemigos naturales para controlar las plagas. Pero tengo miedo a no llegar a hacer entender que esto es un negocio y que nos están mintiendo. Después de sufrir por años las consecuencias del glifosato en su cuerpo, Fabián murió el 7 de septiembre de 2018. ¿Cómo enfrentarse a un modelo tan poderoso, instalado como el único capaz de erradicar el hambre en el mundo? Estamos en Guaminí, un municipio de la provincia de Buenos Aires, pionero en producción agroecológica. Andá a decirle a un productor de Guaminí que no se puede producir sin agroquímicos si lo están haciendo y les está yendo bien. Es más, los productores de Guaminí aumentaron su capital, están mejor económicamente. Entonces esto de que no se puede producir, que me voy a empobrecer, eso es un mito, porque se puede producir muy bien sin agroquímicos. Y bueno, entonces, ¿por qué entrar en este riesgo tan alto? En Guaminí se gestó RENAMA, Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. Yo cuando empecé con todo esto fue cuando estaba embarazada. Y la primera imagen que tuve es salir a caminar y ver un campo todo fumigado y decir, ¿qué voy a hacer cuando mi hijo crezca y camine? O sea, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a correr? ¿Dónde se va a tirar? ¿Dónde se va a revolcar? Y ahí como dije, no, esto acá está mal, ¿no? A todos nosotros nos metieron la idea que teníamos que ser empresarios y que teníamos que manejarnos como empresarios. Nosotros somos gente de campo. Así suena pavada. Cuando miramos al fondo de la cosa, la obligación nuestra es nada más ni nada menos que darle de comer al mundo. Entonces no le podemos dar cualquier porquería. Una responsabilidad muy grande. No la puede hacer cualquiera. Podemos ser muchísimo más ricos en sentimiento, en lo que estamos haciendo, si realmente hacemos lo que tenemos que hacer. Y aparte de eso, logramos ser felices. He vivido toda la vida donde quise vivir. Habré puteado muchísimas veces, habré negado, me habré querido comer el mundo, pero tengo, por ejemplo, la compañera ideal, tengo mi familia, hace 100 años se afincó mi abuelo ahí. No tiene precio. Nosotros nos pasa por acá, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer agroecología? Irmina y Remo crearon Naturaleza Viva, referente de producción sustentable tanto en Argentina como en el resto del mundo. Su militancia lleva más de 30 años. ¿Qué están cargando? ¿Qué están cargando? Harina. Porque se cree que nosotros somos un excusado para comer. Así está catalogado el sistema convencional de los agrotóxicos. Entonces, vendiendo productos envenenados, abrí la boca nomás que te los pongo, no.
tenemos que ser conscientes como consumidores de tratar de elegir los alimentos que me van a alimentar y que van a alimentar a mis hijos. Porque de esa manera vamos a tener mayor capacidad creativa, mayor capacidad de relación con los seres humanos, mayor potencial de amor hacia los seres humanos, que te lo da este corazoncito que cada uno tenemos, pero lo tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar para que nuestra cabeza sea capaz de definir lo bueno, lo malo, lo sano de lo enfermo, lo vital de lo envenenado. Digamos, y entonces vamos a crecer como sociedad, digamos, en una armonía y en la capacidad de ser felices y contentos, ¿eh? Si comparamos o si analizamos el trabajo desde la agricultura industrial o con agroquímicos o un sistema agroecológico, con un razonamiento muy simple uno se da cuenta cuál es el sistema que puede perdurar en el tiempo. Si el sistema con agroquímicos está demostrado y ya la desertificación de muchos campos y que se sabe que es un proceso decreciente de fertilidad del suelo. En cambio en agroecología, y nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado acá, cómo se vuelve a fertilizar el suelo, cómo se vuelve a dar vida a ese suelo. Y si nosotros no tenemos fertilidad en el tiempo, en el planeta, ¿de dónde van a venir los alimentos si es la madre tierra la que nos da todos los alimentos? Pero yo les quiero preguntar una cosa a ustedes que preguntan. Suponiendo que esto es 1 gramo de tierra, ¿cuántos seres vivos? Acá adentro, miles. ¿Cuántos? Miles de millones. ¿Sabés que hay entre 4.000 y 6.000 millones de seres vivos? ¿Cuánto? 4.000. Entre 4.000 y 6.000 millones de seres vivos. En el planeta somos alrededor de 7.000 millones. Creo que andamos por ahí. En 1 gramo de tierra, acá está la vida. Acá está la salud, acá está nuestro alimento, porque están los cocineros de las plantas. Entonces la agroecología, uno de los pilares es mantener un suelo vivo. Un suelo vivo tiene plantas y animales sanos y seres humanos sanos. Esto se está destruyendo y la agricultura industrializada actual es especialista en destruir. Si nosotros desertificamos, pues la producción de alimentos va a ir para abajo. Y ahí es donde se explica el por qué la Revolución Verde no va a solucionar el hambre en el mundo. ¿Hace cuánto llegaron con ese relato, con ese cuento, que terminaba el hambre con todo, con las semillas transgénicas? 30 años. ¿Y qué pasa en el mundo? Cada vez más hambre, cada vez más niños desnutridos. Que me parece muy interesante esto de ser conscientes de que estamos produciendo alimentos y de levantar a esa bandera de que con la agroecología se puede alimentar el mundo. O sea, es algo que hay un preconcepto de que, bueno, si no es con agroquímicos no hay producción y por ende el hambre va a escalar todavía más en un mundo tan desigual. El discurso de la generación verde siempre fue un discurso altruista, fue un discurso de vamos a salvar el mundo, vamos a producir más, tenemos que producir más para salvar el mundo. El uso de pesticidas provoca daños, pero no nos queda otra porque tenemos que alimentar al mundo. El hambre del mundo no tiene que ver con la producción, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la desigualdad, no con la producción agrícola. Yo casi te diría, ni quiero hablar más de esto porque ya he vivido tanto el tema de la Revolución Verde que me da casi alergia tener que hablar de estas cosas que son negativas para el ser humano, negativas para la Pachamama, negativas para el aire, negativas para el ambiente, negativas para todo. Y no sé por qué todavía la seguimos. Pero además le estamos demostrando nosotros con la agroecología que producimos igual sin necesidad de insumos.
Y cuando empecé a hacer esto de agroecología, yo venía usando 9.000 litros de glifo. ¿Cómo fue? Y fue achicándome a 6.000, 3.000 y ahora no sé si andaré en 1.500. Este año creo, me tendré que fijar, pero creo que ando en 1.500. Ahora, bajar de 9.000 a 1.500, ¿te bajó los costos o no? Me bajó un montón los costos y me dio lo que yo llamo la tranquilidad financiera. Yo antes estaba corriendo atrás para cubrir gastos de tarjetas de crédito, con planes que hay para el agro y demás. Y, por ejemplo, en estos meses yo estaría corriendo para ir tapando y qué sé yo, y empecé a darme cuenta que no necesitaba hacer eso, porque gastaba mucho menos. Además de gastar mucho menos, también el resto me estaba rindiendo, digamos, me estaba devolviendo algo que estaba bueno. Y otra de las cosas que me pasó a mí es que yo decidí dejar de tirar fertilizantes, y más de uno abrió los ojos así grandotes. ¿Cómo no tira fertilizante? No tiro más fertilizante. Y los rendimientos siguen siendo o mayores en el caso de la soja o similares en el caso del girasol, en el trigo. Chiquito, hoy lo que fuimos a ver de tu trigo, que venían tus vecinos a mirarlo. Los vecinos, se dio por eso, ya hay algo que van mirando. Ah, eso que hiciste sin fumigar, y fue el mejor de la zona. ¿Contá cuánto te rindió? 4.300 kilos y... ¿Los vecinos cómo anduvieron? No, el que más llegó a 3.000 ahí, pero pocos. Sí. ¿Y cuánto han invertido seguramente? Claro, y yo no fumigué nada de nada y no hice prácticamente nada, lo coseché nomás después. Pero vos habías construido fertilidad ahí. Claro, hice 2 años seguidos a Benavicias, lo trabajé con Hacienda, que eso abona también, y después hice un girasol anterior al trigo ese. Y bueno, sí, había vecinos que me conocen, somos muy amigos, todos los vecinos ahí, y me dicen, che, ¿puedo entrar a pisarte un poco porque quiero mirar ese trigo? ¿Lo hiciste sin fumigar? Tenés que mirar el suelo, que es lo importante. Y ese es un cambio de cabeza que tenés que hacer. Tenés que preparar el suelo para la naturaleza y no darle de comer todo el tiempo fertilizante. Es preparar el suelo porque la naturaleza no sabes qué va a pasar mañana, si vienen 200 milímetros o vienen 2 meses de seca. Pero el suelo vos lo tenés que tener preparado. Viste, como no sé, qué sé yo, un jugador de fútbol tiene que estar en estado físico para ver qué pasa, ¿viste? Todos hemos creído que fertilizando manteníamos la fertilidad. Y lo único que hacemos fertilizando es mejorando el cultivo ese, teniendo un rendimiento, pero el otro año hay que volver a fertilizar. No se crea suelo. Nosotros acá tenemos una mirada de generar y mejorar suelo. Y eso perdura más. En realidad estamos en el proceso de lograr que la tierra vuelva a tener los nutrientes que necesita. No es que dejaste de fumigar, el gramón no molestó, es una evolución, lleva tiempo. No, la idea es más pensando en el suelo también. Pensando en el suelo. Sí. O el día de mañana pretendo que coman atrás de la vaca, venga la oveja. Las mañanas que nos pasamos pensando qué hacer, no discutiendo, pero... O sí, discutiendo, compartiendo ideas. Una cosa indirecta de la agroecología es que te ayuda a pensar. O sea, empezás a pensar de vuelta, porque todos pensamos, digamos, pero en un momento te quedás con el otro sistema, es un sistema que vos vas por receta. Y empezás a ser creativo. Pero la idea es que vaya un rodeo suficiente como para que vaya pastoreando atrás de la vaca. La vaca come una parte y la oveja otra. Esa es mi idea. Y van fertilizando. Y van agregando más el boste de la vaca, más el de ella. Antes era una costumbre de usar las ovejas limpiando los lotes, dejar una cantidad de ovejas y lo pelaban y lo dejaban totalmente limpio. Eran el glifosato de los años 70. Y de eso se trata la agronomía. No de hacer un alimento porque hay que hacerlo y con veneno. Eso es una locura. Y envenenando el entorno, y envenenando y perdiendo la diversidad, y perdiendo los controles, los servicios ecosistémicos que existen y están. Lo que uno produce, lo produce porque uno quiere. Si todos empezamos a pensar así, vamos a copar la parada. Y va a haber alimento sano. Pero que llegue a todo el alimento sano.
Una vez una persona que estaba en casa dice, tus hijos comen cualquier cosa. Yo le dije, no, cualquier cosa no. Porque cualquier cosa sería que se coman un pancho. ¿Qué estás preparando? Era una época difícil, 2001, teníamos un niño de 6 años y yo estaba embarazada. Entonces estábamos sin trabajo y tuvimos que recurrir al monte para poder ver qué había, para poder tener nuestro alimento. Buenos días, adiós. Son unos vecinos que antes trabajaban con nosotros también. Como aprendiendo a ver, empezamos como a cosechar, bueno, cada vez más el ají del monte, los hongos, que si bien sabíamos que eran comestibles, pero no teníamos esa costumbre. Esto es una palangana. Bueno. Bueno, esta es la sobra de lo que hemos cosechado. Ya lo hemos cosechado toda esta tuna, me parece. Se nos ocurrió como empezar a cosecharlo, no solamente para el consumo familiar, sino que también para comercializarlo, ¿no? De repente tenemos como un montón de alimento acá que no hace falta ni que los riegues, ni que los siembres, ni que los fertilices, ni nada. Está. Fue ahí que, bueno, que una cosa nos fue llevando a la otra y nació, bueno, este emprendimiento que ahora se llama Viva el Monte. Mayor consumidor de gaseosa en el mundo, así, en el mundo. De la misma manera somos segundo o tercero en consumo de galletitas. Ah, no sabía que estaba por allá. ¿Qué es la soberanía alimentaria? El concepto de soberanía alimentaria es un concepto mucho más desarrollado que el concepto de seguridad alimentaria. El concepto de seguridad plantea de que, bueno, que tenemos la obligación como Estado de brindarle la alimentación a todos, pero no se interroga de dónde vienen esos alimentos, cómo se produjeron. La soberanía alimentaria va mucho más allá de tener el alimento solito y solo, sino que el alimento es la resultante de una política, de una serie de cuestiones que hacen a los países, que hacen al desarrollo propio de la humanidad. Es decir, no es un elemento aislado el alimento. Ese alimento es tal o cual en función de qué manera se produjo, de qué manera se distribuyó, de qué manera se pudo ser adquirido. Entonces, si yo no tengo dinero para comprar los alimentos, de nada vale de que nosotros digamos que producimos para 400 millones de personas y tenemos el 30% pobreza. Estas son las contradicciones, esto es soberanía alimentaria. Hay un cambio muy brusco que se da cuando empieza la industrialización de todo, de la vida, del alimento, todo. Ahí la mente ahí cambia radicalmente para mí, porque hasta esa época, por ejemplo, en lo que es el alimento, todo ser humano tenía alguna participación, o sabía algo, ¿viste? Estaba el que producía, estaba el que hacía la harina, el que hacía el pan, el que cocinaba, o sea, había una interacción, o vos más o menos conocías los procesos. Desde ahí para acá nos fueron como aislando de los procesos del alimento. Bueno, el supermercadismo es lo que además de en las últimas décadas también modificó la forma de la compra. Teníamos en nuestra manzana la verdulería, la panadería, la carnicería, todo a nuestro alrededor, ¿verdad? Bueno, eso se fue suplantando y desaparecen los pequeños comercios y aparecen estos gigantes de la comercialización que al mismo tiempo exige que la gente tenga auto, exige que la gente se desplace
y aparece la producción en gran escala y entonces abaratan algunos de estos productos acompañados de un tremendo marketing. Creo que una de las habilidades de la producción industrial de alimentos es dar una linda imagen a través del marketing. Como que todo se hace en el campo, viene de árboles hermosos, de vacas que están pastando y caminando. Y esa habilidad es de que el consumidor no sepa cómo se hacen las cosas. Hay quienes privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Nos hemos convertido en una especie muy peligrosa que, en vez de producir y cuidar la vida, está destruyendo y atacando las fuentes y los medios principales de vida. El rey Midas le hizo un favor a un dios y el dios le dijo: lo que me pidas te concederé. Quiero que se convierta en oro todo lo que toque, dijo Midas. Y fueron convirtiéndose en oro los vestidos que llevaba Midas, una rama que tocó, las puertas de su casa, hasta el perro que salió a saludarlo se convirtió en una estatua de oro, y Midas comenzó a preocuparse. Lo más grave fue que cuando quiso comer, todos los alimentos se volvieron de oro. ¿Y cuando quiso tomar agua? Bueno, cuando quiso tomar agua, se habrán vuelto de oro los ríos. Pero si el agua es mucho más importante que el oro. En San Juan hay una mina llamada Veladero, de una de las transnacionales mineras más grandes del mundo, que es Barrick. Esa mina viene a partir de la década del 90 explotando ahí. Río abajo está un pueblo, un pequeño pueblo, de poco más de 10.000 habitantes, que es el pueblo de Hachal. Este pueblo viene hace tiempo confrontando con esta empresa porque justamente está río abajo. En 2015 existe lo que se llama el peor derrame minero ambiental de la historia argentina, donde más de 1 millón de litros de solución cianurada terminan contaminando 5 ríos. Alerta por derrame de cianuro en Argentina. Nuevo derrame de cianuro en la mina Veladero. La minera Barrick Gold informó en las últimas horas que se produjo un nuevo derrame de cianuro en una de las cañerías que se encuentran en su yacimiento de Veladero, en la provincia de San Juan, desconociéndose los alcances del accidente. Desde Greenpeace no creen en esa versión y preguntan por qué la empresa no informó lo ocurrido inmediatamente. Nosotros somos los que desde que se instaló la minera allí en la cordillera venimos preguntando dónde está el agua. ¿Qué pasa con nuestra agua? Nosotros somos los que mientras estábamos luchando para que no nos metan el uranio en las áreas protegidas, recibimos el WhatsApp que nos decía que se había derramado cianuro en el río. No puede haber terror más grande en un ser humano que encontrarse con una noticia como la que nos encontramos el domingo a la noche y volver a nuestras casas con el pánico de haber bañado y alimentado a nuestros niños con esa agua. Y no nos hubiésemos enterado si no entraba en pánico un trabajador, porque el gobernador de entonces, Gioja, con perdón de la palabra, lo estaba sabiendo y no nos avisó. Nos enteramos por mensaje de texto. Somos nosotros los que estamos desde ese momento en la plaza de Hachal, peleando los análisis, peleando la verdad. En los ríos sanjuaninos, Potrerillos, Hachal, Blanco, Palca y Las Taguas, no solo se halló cianuro, sino metales pesados. Un recurso indispensable para la vida se convierte en peligroso. Protegerlo requiere de un enorme compromiso. Veladero puede estar ahí gracias a una trampa de la legislatura de la provincia de San Juan.
porque Veladero es una reserva de la biosfera. No se puede hacer nada ahí, salvo que hicieran una modificación de la ley como lo hicieron, categorizando, diciendo que en este sector no se toca, en este no se puede hacer actividad industrial, pero sí otro tipo de actividades, pero en este sí se puede hacer actividad industrial. Y metieron en el corazón de una reserva natural de la biosfera, como es el Parque Nacional de San Guillermo, una mega minera con valle de lixiviación que derramó millones de litros de agua con cianuro al río, por primera vez que nos enteramos, y después lo ha seguido haciendo, y lo sigue haciendo. Pueblo que se organiza, lucha y resiste las injusticias del sistema. Sistema que silencia y traiciona los intereses del pueblo. Pueblo que se organiza, lucha y resiste las injusticias del sistema. No crean que estamos dormidos, no. No crean que estamos dormidos, no. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo se llama? Elías, mucho gusto. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Buen día. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Esto para que sepa. Sí. Ahí va. Bueno, cuando quieran. La Cumbre del Agua es una convocatoria de grupos, movimientos de indígenas, campesinos, científicos también. Tratamos de hacer un aporte de recuperar el derecho al agua, pero al agua pura, no al agua contaminada. ¡Bolivia! ¡Presente! ¡Uruguay! ¡Presente! ¡Argentina! ¡Presente! ¡Brasil! ¡Presente! ¡Paraguay! ¡Presente! ¡Colombia! ¡Presente! ¡Ecuador! ¡Presente! ¡Perú! ¡Presente! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡El pueblo organizado quiere vivir Palestina! ¡Alerta! ¡Alerta! Sepan los gobiernos y las transnacionales que defenderemos el agua como un bien y un derecho de los pueblos y no como un recurso económico de intereses corporativos. Como especie humana hemos generado una forma de relacionarnos con el agua con la idea de que es un recurso. La idea de recurso ya la sitúa en una posición de objeto, de una cosa que nosotros podemos apropiarnos y usar sin consecuencias para nosotros mismos. Para tener una dimensión de lo que significa, tenemos que hablar de una explotación diaria de 340.000 toneladas de roca por día, o sea, todos los días se nos muere una montaña. Una extracción de 100 millones de litros de agua por día en sitios donde son desérticos y semidesérticos, como es la provincia de Catamarca. Para lavar el mineral se usan millones de litros de agua, literalmente, millones de litros de agua usados en combinación con químicos. Enormes piletones que están separados por una grava de arena y después una geomembrana que no es ni más ni menos que un plástico grueso. Un recurso que es apto para la vida, no solamente apto, sino que es imprescindible para la vida, se vuelve tóxico. Estamos hablando de más de 100 millones de litros de agua por día que usa una sola empresa que todo lo que extrae lo exporta. Entonces nosotros decimos, cuando Minera Lumbrera está exportando concentrados de cobre, menos que cobre está exportando agua y energía. En el mundo, no hay ninguna región que haya logrado un verdadero desarrollo socioeconómico apelando a la sobreexplotación de sus recursos naturales, su naturaleza. Es la historia, si se quiere, de Catamarca, que tiene hace 20 años un emprendimiento minero de los más grandes de América Latina y sigue siendo una de las provincias más pobres no solo de Argentina, sino de la región. ¿Cómo gobiernos
Los medios de comunicación, incluso también el sistema educativo, construyen una idea de desarrollo basada, ¿no es cierto?, en ese sentido común de que para desarrollarnos tenemos que explotar los recursos. Aquellos que nos están dando el ejemplo de que es necesario construir otro mundo son los movimientos sociales, que hoy están luchando en contra de la expansión del extractivismo en sus diferentes modalidades, aquí en América Latina o en otras latitudes. Argentina tiene el lujo o la gran ventaja de ser un país donde la gente se organiza por cualquier cosa. O sea, se necesita tal cosa y la gente va a armar una movida y la va a sacar. Y eso no sucede en tantos países. Los grandes triunfos socioambientales en Argentina son triunfos callejeros, triunfos populares. Hasta ahora el resultado del total es 2.124 a 550. Nuestras estrategias de intervención para echar a las mineras fueron mutando a lo largo del tiempo. Iniciamos los cortes con 2 o con 3. Y a la tarde tenemos 10, y al otro día tenemos 50, y a la semana tenemos 200.000 personas cortando la ruta. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que son ellos o nosotros. ¿Qué haces? Sacándote del medio. A mí no me va a cortar la ruta, ¿sabes? Ah, ¿no? ¿Quién sos, capo? ¿Y vos quién sos? Vos, boludo. ¿Por qué no te vas? Muy bien, dale, pegale. Te vas a hacer famoso. Nos reprimieron 1 y 1000 veces. Todos o la mayoría de nosotros tiene causas judiciales. No nos importa. No nos importa porque es la vida la que está en juego. Mi vida, la de mis crías y la de los nietos de mis nietos. Y cuando nos convoca un corte, ahí estamos, ahí dormimos, 10 grados bajo cero. Ahí pasamos nuestros días con nuestros hijos, con nuestros compañeros, compañeres. Ahí estamos, nos turnamos, nos organizamos. Ese es el lugar de lucha, ese es el lugar de resistencia y ese es el lugar que nos permitió a nosotros en todos estos años, en estos 12 años, correr a 5 mineras. Tenemos que saber que lo que pasa desde la cúspide más alta de la cordillera hasta la fosa más profunda del océano está relacionado y forma parte de un todo. Hay que juntarse y tomar conciencia. Si nos juntamos puede haber una ley de agua. Si nos juntamos puede haber una prohibición de actividades extractivas contaminantes como la hay en otros lugares del mundo, en donde la megaminería a cielo abierto, con el método de lixiviación y con el uso de sustancias contaminantes está prohibido. Empresas mineras, les decimos, jamás tendrán la licencia social de los pueblos del oeste catamarqueño. Nosotros somos parte del pueblo, no podemos hablar del pueblo afuera. No, yo soy parte del pueblo. No soy parte de la madre tierra. No soy nunca el dueño, soy parte. Como documentalista recorrí lugares mágicos, donde la vida se manifiesta en su máxima expresión. Los guardianes de este paraíso
fueron casi extintos. Su cosmovisión defiende principios que hoy todos necesitamos volver a escuchar. Generalmente cuando hablamos de Pachamama, la traducción es como, a ver, Madre Tierra, pero es mucho más que eso, porque es la naturaleza, es el espacio, pero es el tiempo. Todo eso es la Pacha. Nosotros mismos somos la Pacha, porque somos parte de eso. Tratamos de hacerlo vida, ¿no? Que no sea una teoría. Poder demostrar, a ver, este yuyito es una medicina, ¿no? Este árbol nos da su alimento. Este territorio nos sostiene espiritualmente, nos sostiene de todas las maneras posibles. Es donde se recrea la vida, pero la vida con cada uno de los seres que habitan ese ailo o ese zacate. Los pájaros, los árboles, el aire, el agua, el sol, todo. Nosotros creemos que somos parte de esa naturaleza. No hay una división entre el hombre y la naturaleza. Somos un elemento más de esa naturaleza. El cuidado, la responsabilidad que nosotros podemos tener sobre la naturaleza creemos que debemos ejercerla. Más en este momento donde hay ciertos sectores que no ven de la misma forma esto, ¿no? Que no tienen el mismo enfoque y que hacen una separación del hombre y la tierra, el hombre y la naturaleza como cosas aparte. Es más, el hombre como sentado sobre la naturaleza, dominando esa naturaleza y haciendo de última un negocio de esa naturaleza. Cuando hablan de los ecologistas, los primeros ecologistas son los indígenas, porque no van y destruyen, utilizan lo que la madre naturaleza les da. Hay una parte que vos te preocupas por todo, pero acá yo vivo tranquila con los chicos, no tengo muchas preocupaciones, porque yo sé que está bien, yo sé que estamos protegidos, vivir así en el monte. Esta es mi comunidad. Tecuá, decimos nosotros. Mi tecuá, que significa comunidad. La comunidad cuenta con 20 familias, aproximadamente con 100 personas, y estamos yendo con los chicos a sacar miel, y también por un lado vamos a juntar lo que es la fruta del coco, un guapuitá, para hacer un jugo en especial, lo que se hace en la comunidad. Esto es estar libre de ver la selva, por ejemplo, el monte, cantidad de lianas, fruta nativa. Y eso es para seguir cuidando porque son más saludables en todo en general, ¿viste? Son lugares que han pasado, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestra generación en estos lugares de la provincia. Y lástima por el Estado que no reconocen, ¿viste? Que somos dueños de estos lugares. Desarrollo significa restablecer el equilibrio, utilizar las cosas con sabiduría, ¿no? Quien me enseñó todo esto fue mi abuela, una guaraní, que hablaba guaraní. Muy mal el castellano, era una mujer iletrada, no era analfabeta, era iletrada, pero era sabia. Y yo cuando era niño pensaba que mi abuela estaba loca. ¿Por qué pensaba esto? Porque mi abuela hablaba con los pájaros, hablaba con las plantas. Con el tiempo después comencé a comprender lo que era la sabiduría, ¿no? Porque tenía una sabiduría con la madre tierra, había una comunión, una identidad, ella era parte. Como que nosotros estamos unidos en esa, o sea, estamos atados
con el monte, con la naturaleza, con los animales. Tenía una lectura, veía los vientos y sabía qué iba a pasar. Hoy nosotros, si vamos a esos territorios, seríamos ignorantes, seríamos analfabetos de la madre tierra. Acá en Misiones, incluso en muchos años no teníamos sequía, no teníamos tanto frío, no teníamos tanto viento. Era un lugar muy tranquilo, pero también el cambio climático está perjudicando mucho hoy. La madre tierra es solo una. Si uno conoce y uno sabe, como que una riqueza, digamos, del monte. Aripuca, el famoso Aripuca. Estamos consumiendo globalmente mucho más de lo que podemos consumir para que el planeta regenere su capacidad. Podemos ver cada vez más claro el desastre que significa la falta de protección de nuestros ecosistemas en la economía de un país que además es muy dependiente de sus recursos naturales. Entonces hay una cultura que se piensa que vivimos del dinero y que no vivimos del agua, del suelo, del aire. El dinero produce una ceguera política, económica, respecto de cuáles son los nutrientes y las fuentes materiales de la vida. Estamos sometidos a estas sociedades capitalistas que lo único que hacen es destrozar la conciencia colectiva, destrozar el pensamiento. Yo a veces hago broma y digo, es que hemos creado un verbo nuevo que es el verbo ir de compras, shopping. ¿Qué significa ir de compras? Que tú vas a comprar y no sabes lo que vas a comprar. Vas de compras a ver si encuentras algo. Es decir, que no necesitas nada. Necesitas comprar. Empezás a crear productos y productos y productos y es como que se vuelve medio un círculo vicioso y no se entiende que esos productos de algún lado salen, con algún material se hacen, con recursos. Cuando se habla de como un índice positivo, ¿cuántos autos se vendieron por año? Para el mercado de autos es positivo, genera trabajo, es verdad, pero bueno, eso tiene como un límite físico y medioambiental que también hay que tener en consideración. Y también pensar en vivir con menos objetos que queremos más y no con lo contrario, que es el desapego absoluto, que es que no me importa nada de lo que tengo, de lo que me rodea, porque se rompe, lo tiro y compro otro. Como que es muy fácil esta idea de no me sirve más, lo suelto, lo tiro, lo saco a la calle, no sé qué va a pasar con esto, pero yo ya no lo necesito más, entonces como que lo empujo afuera de mi círculo, de mi lugar. Y mucha gente tiene esta actitud sin pensar o sin saber qué pasa con ese objeto. Y un poco lo que creemos es que esto necesita un poco cambiar. Necesitamos hacernos un poquito más responsables de aquello que de alguna manera adquirimos, compramos, consumimos. Eso. A ver si alguien nos consigue una batería de 9 volt. ¿Dónde tienen? ¿Sabes dónde hay baterías? Bueno, ahora la señora trajo una tostadora eléctrica.
Y ya reparamos una jarra eléctrica, ¿no? Sí. Salió andando, por suerte. Cada evento del club un poco convoca, por un lado, a gente que sabe, gente que se considera reparadora, o gente que se da maña, o gente que le atrae y le gusta la idea de abrir un objeto, ¿no? Que tiene como esa inquietud. Por otro lado, gente que tiene objetos que quiere reparar y que no pudo, o que quiere aprender a hacerlo. Y en nuestro caso, en este tipo de encuentros, el 80% de esos objetos vuelven a ser útiles y son reparados. Pesamos los objetos y a partir del peso de los objetos se puede calcular la huella, digamos. Podemos calcular el impacto que le estamos ahorrando al planeta a través de la reparación de ese objeto. Yo creo que definitivamente es hacer consciente de qué están hechas las cosas que nos rodean y cuál es el ciclo de vida de esos materiales. Desde lo que tenemos puesto, cómo se hizo, quién lo hizo, cómo fue ese proceso, cómo hizo para llegar a mí. Cuando yo lo deje de usar, ¿qué va a pasar con este material? Nosotros creemos que la economía circular tiene que ser el horizonte en el que empecemos a mirar, ¿no? Que tiene que empezar a girar y hacerse cargo, digamos, de que hay que separar los residuos. Si uno compró una lata de gaseosa, se compró un líquido y un problema, porque después hay que gestionar qué vamos a hacer con esa lata. La economía circular es un concepto que nos ayuda a pensar el modelo económico actual no como un modelo de extracción y expulsión, sino como un modelo en círculo cerrado, en el cual los recursos que han sido extraídos se integran, se transforman, se reciclan y vuelven a ser materia prima de un nuevo proceso productivo. El trabajo, por ejemplo, de las organizaciones de recicladores es un claro ejemplo de una voluntad de la construcción de una economía circular. Todos nos tendríamos que hacer cargo de los residuos que generamos. Tendrían que disponerse de manera correcta y bueno, tendría que haber muchos más compañeros que están en la calle trabajando y reciclando y reciclando residuos. Yo me pasaría todo el día trabajando acá. Esto a mí qué sé yo. Hace 9 años que trabajo y jamás falté un solo día a mi trabajo. Que nosotros podamos sacar un camión de plástico nos llena de orgullo porque vos decís cuántas botellas van ahí, cuántos kilos van ahí, ¿entendés? A mí me gusta. Yo hablo y me emociono, no sé. Se está enterrando muchos materiales que podrían ser usados nuevamente, digamos. En el caso del plástico, digamos, hay que volver a sacar petróleo para volver a hacer plástico. En el caso del papel hay que cortar árboles. Entonces todo una cosa que no tiene ni siquiera sentido, digamos. Esta economía tiene que madurar. Y para madurar tiene que pasar del egoísmo del yo al nosotros. Si tu vida te la pasás laburando para tener el dinero, para gastártelo en un montón de cosas que la mayoría de las veces no las necesitas, ¿en qué te gastás la vida, no? Te empieza a chocar cuando vos escuchás que se le da valor al consumo y vos le das el valor a tratar de no necesitar esas cosas. O sea, tratar de cada vez necesitar menos y de poder soltar lo que uno tiene y ya no necesita. Chicas, ¿y nunca se les ocurre vender ya no es un hábito? No, jamás vendes nada. Pero además para si tenés algo que no querés, que no vas a usar, porque pensás en la otra, que sabés que a alguien le va a gustar. Campera, anda al cierre. Tenemos que intentar hacer una economía consciente, responsable. Tenemos todos los conocimientos, tenemos todos los recursos y poner en el centro de la economía no el dinero, no el beneficio, sino al ser humano y a la tierra. Usemos el viento, usemos la lluvia, usemos el recorrido del sol a favor nuestro. The sun is a power plant. It gives us heat, it gives us electricity. It's amazing. It gives us light. I mean, we'd be idiots not to do this. Estamos muy acostumbrados a vivir de una manera que si mañana cierran los supermercados, yo no sé cómo sobrevivimos. Observar la naturaleza y tratar de imitarla y seguir los ritmos y las direcciones de la naturaleza. I see as 6 points of
of the sustenance of humans, and that is, you know, comfortable shelter that doesn't use fossil fuel, water, electricity, sewage treatment, contained on-site sewage treatment, treatment of garbage, because we all produce it, and food. We have made a school here that will address all of those 6 things. And that's going to educate the students. And it's going to actually educate the parents too. Es una escuela diferente, es una escuela que cuida el medio ambiente, entonces reciclamos el agua, usamos la energía solar, todas esas cosas que contaminan el medio ambiente o toman del medio ambiente, nosotros lo podemos bajar esa contaminación. Estaba bueno esto de ver qué base tiene este niño cuando sale de esa escuela, cuando ya incorpora que el agua obviamente se puede resolver así, la energía se puede resolver así, después va a ir a construir una casa conectándose a la energía, a la red de energía y poniendo un aire acondicionado. Eso debería cambiar también. Y también contamina, eso contamina. Sí, contamina todo, hasta mata los árboles. Bueno, ya está, dijiste que la gente no va a dejar de malgastar el petróleo porque el petróleo es plata para ellos. El petróleo es... Ellos se aprovechan de las energías no renovables de la naturaleza, claro. Pero ellos piensan en ganar plata, no les importa arruinar la... Eso nunca va a pasar. Pero ahora les va a tener que importar porque una parte de su vida está en riesgo. Los niños del futuro son seguramente niños que serán bastante acusatorios de nuestra actitud como generación frente a este problema, porque sabiendo lo que estábamos haciendo, mantuvimos una línea que sabíamos nos llevaba contra una pared. Espero que podamos darles algo mejor. Y de hecho tenemos esa responsabilidad. O sea, pero los niños del futuro, bueno, dependen de muchas decisiones que se toman ahora. En realidad nosotros creemos que tenemos una responsabilidad humana. La posibilidad que avancemos o nos degrademos depende de esa responsabilidad que ejerzamos o no. Sabemos también de nuestras limitaciones y creo que si nos salvamos nos vamos a salvar entre todos. El poder está en nosotros, pero hay que pelearlo. Tenemos que estar seguros de eso y pelearlo, que no es fácil, pero claro que no es fácil. Yo me voy a morir y no lo vamos a conseguir, pero vienen otros atrás. Muchos otros atrás, porque ya viene el relevo. Queremos agua eterna en los picos de nuestras montañas. Agua cristalina escurriendo por nuestras piedras, agua cantando por nuestros arroyos, llenando nuestros lagos, regando nuestras tierras, germinando en nuestras vertientes, acunándose bajo tierra. Queremos agua viviendo en nuestro cauce para que el cauce de la vida siga vivo. Queremos vida, eso queremos. Queremos que nuestra agua sea nuestra, es nuestro derecho a la vida. 1000 veces vendida, pero nunca en venta. Somos agua que anda, andando nos queremos, vivos nos queremos, agua nos queremos. El eje fundamental de todo eso tiene un eje, que es el amor. Bien, bien. Gracias. Qué palabrita, ¿no? Terrible. Yo no puedo luchar si no tengo el amor a mi pueblo, si no tengo el amor al prójimo,
si no tengo amor a la madre tierra? Ahora, el capitalismo nunca se va a humanizar porque nació sin corazón, no puede amar, porque es especulativo, no es solidario. Entonces desde ahí es donde nosotros tenemos que recrear la vida. Le quiero dejar un mensaje que no contaminen porque mis nietos van a tener futuras generaciones también y van a hacer capaz que lo mismo que yo. Y hacer el mundo de un lugar mejor. Pero hay que saber que después vamos a tener hijos, nietos, y no solamente por lo que son de nuestra sangre, también por lo que son de otra persona. Hay que pensar en los demás. Cuando me di cuenta que si nosotros no lo cuidamos, los únicos que íbamos a tener ese privilegio de ver todo lo que vemos ahora, los mares, las lagunas, y ver todo eso lindo, y que ellos no lo van a tener esa oportunidad, ahí empecé a tomar conciencia. Ser parte del cambio que necesita el planeta requiere de un compromiso personal. Bueno, y acá estamos. De la vida. ¿Con qué? Sí, mirá, estamos grabando. No sé qué se verá, pero esquiven los pozos. Vamos a esperar a mamá. Tiene que venir por ahí atrás. ¿Me queda batería? Sí. Alzar la voz, mostrar con acciones que existen otras maneras de habitar este mundo y sentir la necesidad de contagiar esa conciencia. El cambio empieza en uno y uno expande esa transformación. El cambio es rotundo y urgente. Y en eso estoy trabajando. Tenemos que trabajar para salvar esta civilización, querido hermano. La transición ya empezó. Es una transformación cultural. Siempre un pasito vas a poder dar. Otro mundo es posible. Reciclando, plantando árboles. Empezamos a ver el futuro de otra manera. Empezás a pensar de como hacen los guaraníes, uniendo el cielo, la tierra. La tierra es más importante que todos nosotros. Hay que poner el amor en acción. ¿Qué es lo mejor que tengo como ser humano para dar al otro? Mientras la naturaleza siga viva, seguiré reciclando mis sueños hasta que el mundo no tenga dueños. Seguiré con la frente arriba mientras viva el monte y el sol salga en el horizonte. Seguiré sembrando conciencia hasta que juntos seamos un bosque. Porque es la naturaleza la que nos da de comer. Nosotros mismos somos la pacha. La naturaleza, la que nos da de comer. Nosotros mismos somos la pacha. Somos el amanecer. Se acerca la evolución. Una sociedad mejor. Menos precio y más valor. Menos ego y más amor. Viajar primero hacia vos mismo. Pero con una conciencia diferente. Cuando uno se compromete de verdad, el universo entero conspira a favor. Mirando qué necesita el otro. Nos vamos a salvar entre todos. Esto es tuyo también. Gracias por el trabajo que ustedes están haciendo. Difundan esta cuestión, porque es necesario repoblar la tierra, repoblar de árboles, que de vuelta los animales vuelvan a circular nuestro planeta Tierra y los seres humanos haciendo lo que debemos hacer como misión, que es hacer el paraíso aquí en la Tierra. Nos vemos, presidente.